Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores a esta hora de la tarde y los invitamos a todos ustedes a que nos sigan también en simultáneo a través de radio o de noticias para todo el Perú y el mundo. Bueno, estamos con los amigos del Centro de Aprendizaje y Apoyo Integral Aprendo. Está con nosotros la doctora Silvia Constant de Montreuil y Miguel Ángel Gómez. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto que estés con nosotros a esta hora de la tarde. Bueno, buenas tardes a todo tu público y muchas gracias a ustedes, Marco Antonio, y a ODE TV por crear un espacio para peruanos emprendedores como nosotros. Qué bueno. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. Muy buenas tardes, Marco Antonio, el gusto es de parte de mío. Pues también agradecerle por darnos este pase, esta invitación y este espacio abierto para el tema del de las empresas que se tienen que trabajar, ¿no? Exacto. Silvia, cuando hablamos de un centro de aprendizaje y apoyo integral, muchos sabemos a qué nos referimos, pero hay gente que todavía no comprende mucho el término. A ver, yo te cuento. Aprendo nace como el sueño de 4 amigas que nos dedicábamos a la educación. En ese momento yo ejercía en aula, yo era profesora de primaria, soy profesora de primaria del pedagógico. Pero cuando yo estudié en primaria, siempre tuve la inquietud de enseñar, ¿no? De ser una buena maestra, de seguir, bueno, todo lo que me habían enseñado, pero en el camino me fui dando cuenta que había niños que tenían dificultades para aprender. Que se iban quedando. Que se me iban quedando, que de repente en la práctica, ya cuando tú sales de estudiar, ¿no? Encuentras en aula niños que de repente a la primera no te escuchan, que son más inquietos, que de repente un día les enseñas algo y al día siguiente no lo tienen, o la consulta de los padres que también me decían, Miss, pero yo también en casa le practico, yo también estoy haciendo lo que tú haces, ¿y por qué es que no está avanzando? ¿No? Entonces, muchas veces cuando nosotros seguimos la carrera de educación, tenemos ciertas herramientas, pero no manejamos todas. Entonces, fue ahí que decidí dedicarme y especializarme en CEPAL. En CEPAL estudié todo lo que era problemas de aprendizaje, audición y lenguaje. Y siempre fue mi sueño tener un espacio, ¿no? Donde yo poder recibir a niños que justamente estaban frustrados porque en el colegio no les iba bien, porque se encontraban en espacios donde sentían que no tenían éxito, ¿no? Y con padres que también venían con ellos frustrados de la misma manera porque decían, nosotros los estamos apoyando, he escogido un buen colegio, ¿y por qué no? ¿Qué está sucediendo en el camino? Es preocupante ver un niño así, es muy triste también. Es muy triste porque hay una desmotivación también, ¿no? Por parte de la familia, por parte del mismo niño. Entonces nosotros sabemos, y yo también lo sé, lo he vivido, que cuando uno va a la escuela va contento y para aprender. Y no voy a estar triste, no voy a estar incómodo, claro, ¿no? Silvia, y tenemos todavía una gran problemática. Somos un país donde hablamos de inclusión, donde hablamos de igualdad, donde hoy todos los niños pueden ir a todas las escuelas sin discriminación, pero no tenemos un personal adecuado y preparado para recibir. Entonces te mandas a un niño que de repente tiene un problema de captación, un niño que de repente es muy malo para las matemáticas, pero el profesor o la maestra avanza y avanza y avanza y avanza y no te interesa si se quedó o no se quedó, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Justamente ahí también nosotros y justamente en el centro con todos los especialistas que son parte de Aprendo, estamos justo trabajando también todo lo que tiene que ver con la parte de adaptación curricular, porque ahora sí se han abierto las puertas y las aulas para trabajar lo que es inclusión, ¿no? Lo que es la diversidad sobre todo, porque cuando hablamos de inclusión, hablamos de diversidad, sabemos que no todos aprendemos de la misma forma ni al mismo ritmo, entonces ese es un respeto para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pero también sabemos que en el aula no todos estamos preparados para ese espacio. Exacto. Entonces, justamente también entramos nosotros porque desde mi espacio, lo que nosotros hacemos es muchas veces cuando yo voy al colegio, porque tengo un alumno y voy a hablar con la profesora, y la profesora me dice, mira Silvia, este niño no me deja trabajar, es inquieto, me interrumpe, no logro captar su atención, tú no sabes cómo es en aula. Entonces yo la miro y le digo, sí sé, porque yo también he estado en aula como tú. Entonces ahí como que la profesora también siente un alivio porque dice, ok, sí, estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Y por qué te lo digo, Marco Antonio? Porque muchas veces
No todos los terapeutas también han sido o han trabajado o han vivido muchos casos en aula. En mi caso, gracias a mi carrera de ser profesora de primaria, yo he estado dentro de aula, pero ahora ya estoy fuera de aula. Pero también mucho depende, y celebro y te felicito del maravilloso trabajo que haces, porque yo creo que le das una ventana de descanso a los padres, porque ellos son los que más sufren, ¿no? Mi hijo, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué se queda? ¿Por qué no puede ser como los otros? Entonces siempre es la preocupación y el temor de los padres, ¿no? Pero también depende mucho del manejo del maestro dentro del aula, la muñeca que pueda tener. Yo te cuento que yo enseño un curso, entonces trabajo con alumnos de secundaria. Y hoy vivimos en una época donde a veces los padres no pueden ni manejar a los hijos, pero es una cosa que cómo entres tú, cómo trates a los alumnos y cómo puedas manejar todo para que los alumnos también tengan ese comportamiento dentro del salón. Exacto, por eso es que también, o sea, de verdad que Aprendo creció y creció mucho. Nosotros como Aprendo trabajamos todo lo que son las evaluaciones, trabajamos terapias, hacemos asesoría a padres, pero también hacemos asesoría a profesores, a instituciones y trabajamos todo lo que son capacitaciones también. Ese es un rubro que a mí también particularmente me interesa mucho porque yo no dejo de enseñar y me gusta enseñar no solamente a niños sino a colegas y transmitir la información que nosotros tenemos para que no seamos solamente Aprendo, que entienda lo que se está trabajando, sino la función de Aprendo es que la educación se expanda y que todos estemos hablando de lo mismo, ¿no? Y como tú dices, cuando vengan los niños y los padres sientan que los podemos ayudar y que si viene el maestro con una preocupación, porque también tengo maestros que me dicen, mira, yo no manejo, me ha venido un niño así, tiene tales características, por favor dime cómo lo puedo ayudar. Entonces hacemos también talleres, capacitaciones, guiando a maestros que tienen toda la intención de querer seguir mejorando, porque en esta carrera yo no puedo dejar de seguir perfeccionándome, ¿no? Entonces, por eso que también he venido con Miguel Ángel, porque dentro del espacio que nosotros manejamos de Aprendo, el año pasado terminé un diplomado justo en la Universidad Católica, donde estamos hablando de todo lo que son procesos neurocognitivos, por ejemplo, y que ese campo es fascinante. Y estamos hablando también de lo que es la neurogénesis. Claro. Que es que nunca dejamos de generar, porque antes decían, bueno, ya pasó tu tiempo, nos decían, ¿no? O sea, ya tú aprendes hasta tal edad. No, es mentira, es totalmente falso. Es totalmente falso, ¿no? Entonces, nosotros que trabajamos con discapacidad, podemos saber que muchas veces hasta frente a diagnósticos médicos, justamente la estimulación oportuna en el momento adecuado puede de repente sacar adelante y hacer que ese niño logre insertarse nuevamente y ser funcional en muchos espacios, ¿no? Claro, entonces, a veces a mí me preocupa cuando un médico a veces le dice a los padres, tu hijo no va a caminar nunca más. Exacto. O prepárate porque tu hijo no va a hablar, qué sé yo, y ahí está la perseverancia de los padres, ¿no? Y ahí está el tema de que poco a poco te enseño a hablar, no te hago caso cuando me señalas, entonces por lo menos ya me emites un sonido que yo sé que... Entonces ese es un triunfo y un logro muy, muy grande para los padres. Miguel, qué bueno, te felicito que trabajes, que estés en Aprendo y que seas parte también del desarrollo de muchos niños, adolescentes y sobre todo de la alegría que pueda Aprendo generar en un hogar, que a veces es muy difícil, ¿no? Sí, así es, Manuel. Justamente añadiendo un poco más lo que es Aprendo. Yo soy terapeuta ocupacional, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos. Quizás es una de las carreras que muy poco se habla, muy poco se tiene conocimiento, pero la verdad es una de las carreras que, en mi particularidad, al inicio no sabía qué es, pero poco a poco me estaba yendo enamorando de esta carrera hermosa, ya que el objetivo fundamental de esta carrera es darle a la persona la capacidad de ser independientes, ¿no? La carrera de terapia ocupacional, si bien es cierto, abarca muchas áreas, dentro de ellas lo que es adulto mayor, lo que es en la área pediátrica, en lo que son en la parte de salud mental, pero en Aprendo lo que estamos trabajando ya con la doctora es mucho en el área pediátrica, ya que hemos visto que hay gran demanda y es lo que estamos trabajando justamente con el enfoque sensorial, que muchas veces los niños en la escuela son catalogados porque son niños que son rebeldes, son niños intranquilos, son niños que no les gustan las tareas, pero detrás de todo ello hay un significado sensorial.
ya que cuando hablamos de un niño que no puede estar mucho tiempo atento, no puede estar mucho tiempo sentado, es porque hay dificultades sensoriales, y es algo que trabajamos en Aprendo y venimos desarrollando diversas actividades, diversos talleres que se vienen realizando, y te puedo decir que gracias a esto se va viendo mucha mejora en aspectos muy importantes en los niños, desarrollos, y de parte también, como viene comentando Silvia, es las visitas que estamos yendo a las escuelas, ver cómo también los maestros pueden tener este tipo de herramientas, porque son herramientas muy necesarias desde el ámbito sensorial que tienen que darse a conocer. Y bueno, eso es importante. Un niño que aprende, un niño que avanza es una felicidad y una alegría en el hogar, ¿no? Y qué bueno. Tenemos, Silvia, Miguel, acompáñenme, tenemos un video, vamos a verlo y me lo vas comentando, por favor, Silvia. Bueno, sí, básicamente nosotros Aprendo, como te digo, ya tiene más de 9 años en el mercado. Nosotros estamos haciendo todo lo que es terapia, no solamente ocupacional, también conductual. Trabajamos con un staff de psicólogos, de terapeutas de lenguaje, de terapeutas médicos, pero también de profesores que no solamente brindan la parte terapéutica, sino también nosotros nos acercamos mucho a todo lo que es refuerzo académico, por ejemplo. Tenemos un after school, que es un servicio que brindamos para después de la escuela. Entonces los chicos que de repente a veces ya tenemos hogares donde los padres trabajan pues todo el día, y cuando llegan a casa no tienen la paciencia a veces de estar con los chicos y de enseñarles, y aparte que ahora han cambiado tanto la pedagogía también, sí, o los estilos de enseñanza, que nosotros brindamos ese servicio, ¿no? Que es un after school, el niño llega y hace todo lo que es el trabajo de escuela, lo ayudamos en todo. En la terapia ocupacional también se trabaja todo lo que es la motricidad fina, básica para todo el proceso de escritura en los niños. Y también hacemos talleres que tienen que ver con la parte social, habilidades sociales. Tenemos talleres para la parte de motricidad fina, o talleres que tienen que ver específicamente con habilidades que se necesitan en la escuela, como por ejemplo talleres de lectura, de escritura, de comprensión, de escritura creativa. Por ejemplo, ese taller de escritura creativa a mí particularmente me gusta mucho, porque a veces los niños cuando llegan a nosotros llegan desmotivados por leer y por escribir. O sea, la escuela, en vez de ser un espacio, muchas veces, no digo todos, pero hay lugares que sí lo hacen así, que hacen de la lectura y de la escritura algo ya pesado, cansado, porque me van a preguntar, porque me van a evaluar, porque no leo igual que mi compañero, etcétera, ¿no? Entonces, la lectura y la escritura tiene que ser algo divertido para los niños. Exacto. Es como en la casa, yo no sé si te ha pasado, lo recuerdas, Silvia, y te puede haber pasado a ti también, Miguel, cuando tú te portabas mal o no querías comer algo, la mamá te decía, y mañana hago lentejas, vas a ver, ¿no? Entonces ya tú le agarrabas el pavor a la lenteja, ¿no? Que hoy yo las como porque me encantan, después de años le he agarrado. Entonces la profesora te mira y te dice, mañana a ti te voy a sacar a leer, vas a ver. Entonces, ay, a leer. Entonces ya yo me bloqueo, ¿no? Sí. Creo una pared y le creo, y le agarro un temor a agarrar un libro, a poder leer. Inclusive escribir, porque tanto los corregimos a los niños en su escritura, que ellos también tienen mucho temor de escribir, cuando la escritura tiene que ser una escritura también espontánea, el dejarle una nota a mi mamá. Por ejemplo, yo tengo ahora un niño, un hijo de 6 años, y de verdad que lo disfruto tanto porque no sabes las cosas que me escribe, ¿no? Desde que tenía 4 años me hace unos dibujos que él lo interpreta y me dice, mamá, ahí dice que vamos a hacer tal cosa, y me hace los planos, ¿no? Y ahora que ya está escribiendo... mi mamá me rompía la hoja del cuaderno, pero creo que ahora en venganza es por eso que yo le escribo demasiado también a ella, de verdad. Claro, ¿no? Para que se canse de leer por las hojas que me rompía. Pero sí, el hábito de la lectura lo estamos perdiendo, y qué triste, porque hoy día los jóvenes en las universidades no leen, no saben leer. Exacto. Deletrean, paporretean, como decían en mi época. Sí, entonces, como te digo, también tenemos talleres donde nosotros enfocamos todo lo que son habilidades para la lectura y la escritura procreativa. O sea, por ejemplo, yo quiero escribir algo y nosotros hay que enseñarles el proceso que tiene una escritura, tu producción, ¿no? Entonces voy a tener primero una escritura donde voy a volcar todo lo que tengo, todo lo que siento, lo que quiero decir. De ahí puedo hacer ese puede ser mi primer borrador, de ahí lo voy a volver a leer porque lo quiero mejorar, ¿no? Entonces
hasta tener un producto final. Entonces él mismo siente esa satisfacción de que hay un proceso en mi escritura, de que hay un proceso en mi lectura y que al final ese proceso va a ser exitoso porque en el camino he ido recibiendo toda esa información que yo necesitaba para seguir mejorando, ¿no? Entonces, o sea que en Aprendo no solamente, discúlpame que te corte, sí, no solamente voy a tener niños o preadolescentes, voy a tener adolescentes, voy a tener adultos, voy a tener familias. Sí, por supuesto, porque a nivel emocional o psicológico, por ejemplo, nosotros también trabajamos todo lo que son habilidades sociales y habilidades de liderazgo. Ahora los adolescentes también tienen una carga diferente, están viviendo momentos diferentes, entonces a través de lo que son talleres de la mano con todo lo que son los psicólogos, trabajamos muchos talleres donde ellos se pueden empoderar, donde pueden decir lo que piensan, sin ofender al otro, sin insultar, sin de repente calificar, ¿no? Porque a veces los recursos que nosotros vemos y que ahora en la coyuntura que estamos viviendo, a veces la parte política vemos cómo se insultan y cómo para decir una opinión tenemos que degradar a otra persona y no es así. O sea, yo puedo dar mis opiniones y las puedo dar desde mi punto de vista. Y eso también nos ayuda a nosotros en los talleres de liderazgo a trabajar autoestima, expresión corporal, a tener más seguridad para decir lo que pienso, inclusive hasta en la misma casa, ¿no? O sea, hay muchas veces que los chicos cuando nos vienen o los jóvenes nos dicen, pero es que yo no se lo puedo decir a mi papá porque mi papá no me va a escuchar, ¿no? Entonces, cuando sabemos que el espacio donde los niños o los jóvenes debe ser el primer espacio de comunicación en la casa y no la calle, ¿no? Entonces, cuando ya no encuentro el espacio en casa, es que salgo a buscar y no siempre lo que encuentro es lo mejor. Ahí es terrible, buscar el espacio de comunicación en la calle es, yo creo que es lo peor que podemos hacer y podemos permitirle a nuestros hijos, ¿no? O a las personas que tienen hijos, es fatal. ¿Dónde los encontramos, Silvia? Bueno, Aprendo se encuentra en Avenida Brasil 4085 Magdalena, estamos en la última cuadra de la Brasil, antes de llegar al Ejército, justo es el mismo cruce. ¿Dónde está la Virgencita? Donde está la Virgencita, ese siempre es el punto de referencia. Y los vamos a encontrar con todas las terapias que estamos hablando, evaluaciones integrales, evaluaciones de lenguaje, de aprendizaje, evaluaciones de coeficiente intelectual, emocional, terapia ocupacional y todas las necesidades que ustedes necesiten y los talleres que también nosotros damos para padres, para adolescentes, para niños y sobre todo también para maestros, ¿no? Todo lo que falte en el hogar o falta en la escuela está sobrando en Aprendo de muy buena manera, ¿no? Sí, gracias, Marco Antonio. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias, Silvia Constant de Montreuil, ¿no? Ay, ¿Lo dije muy bien? Sí, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Miguel Ángel, que sigas trabajando y que sigas apoyando a todos los jóvenes y a los niños también, que es muy importante este trabajo que ustedes vienen realizando. Bendiciones para ustedes y para todo el equipo que conforman Aprendo. Amigos, ahí están apareciendo las redes sociales, los teléfonos y cómo pueden comunicarse con nuestros amigos de Aprendo, que es el Centro de Aprendizaje y Apoyo Integral. No hay tiempo para más, nos vamos. Un hermoso jueves de lo que resta para todos ustedes. No hay nada mejor. Hemos perdido la capacidad en el hogar de preparar una tacita de té, una tacita de café, sentarnos a compartir. No importa que no haya pan, agua con azúcar o un anís, o una buena conversación, es lo que falta en nuestro hogar. Nos quejamos que el chico está con el celular, pero muy fácil es hacer esto, quitárselo y guardárselo, que paran en la calle, decirle no salgas, porque hoy día vamos a tener un día familiar o una tarde familiar. Es lo que falta en nuestro país, es lo que estamos perdiendo con nuestros hijos. ¿Qué le van a enseñar el día que ellos sean padres a sus hijos? Si no se lo estamos dando en el hogar, que es la base principal de toda sociedad. Entonces hay que poner las barbas en remojo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y si quieren, nos reencontramos el día de mañana. Chao.